Bueno, vamos con el primer ejemplo de sólidos de revolución en cálculo integral, integrales definidas. Y bueno, este es el problema que nos piden encontrar el volumen de un sólido que resulta de girar alrededor del eje X. La región limitada por la curva y igual a raíz de X y la recta y igual a 0 y X igual a 4. Entonces, nos decía que la recta era y igual a X, a raíz de X, perdón. Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Para graficar hay que tabular, le damos valores a X y vamos dando los puntos. Y bueno, más o menos se comporta de una manera, una especie de parábola, ¿no? Bueno, vamos a la parte de arriba, ¿no? Una especie de parábola. Y nos decía que estaba delimitado por el y igual a 0. En este caso y igual a 0, pues sería el eje X, o coincide con el eje X, sería esta parte de aquí. Y con la recta X igual a 4, que sería esta de aquí. O sea, es que estamos delimitando de dónde a dónde queremos calcular esa área. Ahora dice que del 0, ¿no? Entonces aquí hasta acá. Ahora imagínense, pues se llama sólido de revolución. Vamos que esta figura, esta parte de esta figura comienza a girar. De hecho aquí puse la figura, la flecha, ¿no? Empieza a girar y al girar sobre este eje, en este caso eje X o Y igual a 0, como decía el problema, entonces gira hacia abajo, entonces se vuelve como un reflejo lo que está debajo de él, un reflejo, y queda de esta forma, una parábola, ¿no? Por eso se llama sólido de revolución, porque es una figura, pues vamos a que fue una figura en dos dimensiones, que al girarse en este eje forma una figura de tres dimensiones, quedando más o menos una figura así como esta, es una especie de cono, ¿no? En el eje X, aquí empezaría en 0 hasta 4, ¿no? Que es lo que nos decía al principio las delimitaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular el área que se formó, el sólido, aquí adentro. En todo esto de aquí lo vamos a calcular. Entonces, para hacer este cálculo de esta figura, vamos a tomar un fragmento de esta figura. O sea, que vamos a calcular por partes esta figura. Y para ello vamos a tomar un fragmento, por decir. Bueno, imagínense que la figura tiene infinidad de discos, ¿no? Hay una cantidad infinita de discos. Y el total de ellos, pues es el área de la figura, ¿no? Entonces vamos a tomar una parte de esos discos. Por eso se llama método de discos este método. Vamos a tomar una parte de estos discos. Y hay infinidad de estas franjas, ¿no? Entonces quedamos que el total de todas ellas es el total del área del sólido. Pero si yo tomo una de estas partes, pues esta parte mide, es una parte muy pequeña, ¿no? Vamos a ponerle que es una derivada, un de x, ¿no? Un delta x, un cambio de, o una diferencia de una pequeñísima parte de lo que es la figura completa. Esta figura, bueno, este tamaño o este grosor de este disco, o de esta parte, se le va a llamar dx. Se le llama dx porque es una parte pequeña, no es una parte del total. Pues el total sería x, ¿no? Por así decirlo. Pues este pedacito es una parte de x, un delta x. Entonces, si se fijan, forma un cilindro, ¿verdad? Pues si yo dibujara o tomara esta parte de este cilindro, pusiéramos aquí, haga cuenta que la saqué de aquí, la corté,
y la pongo aquí, ¿no? Este cilindro pues tiene las características, ¿no? Tiene una altura, bueno, sería bueno, sí, lo ancho, ¿no? Que sería h, quedamos que era de x, porque es una pequeña parte del total del volumen de la figura, o del cilindro. Y bueno, en el centro, en esta parte de aquí, bueno, está viéndose desde el lado, ¿no? Si la viéramos de frente sería un círculo, ¿no? Y un círculo pues tiene un radio. Ese radio pues sería la altura, ¿no? Del centro hacia arriba. Bueno, puede ser cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, para enfocarlo de acuerdo a la gráfica, ese radio vendría siendo del centro que está aquí en la figura, de los ejes, de aquí hacia arriba, ¿no? De aquí hacia arriba, pues viéndolo de acuerdo a los ejes, este eje es el eje Y, ¿no? Y este es el eje X. Entonces, al ser este Y y esta altura, pues es una altura Y, ¿verdad? Entonces ese radio va a ser igual a Y. Y bueno, ya tenemos o conocemos que para calcular el volumen de un cilindro requerimos, y hay que recordar que esta Y, pues aquí lo puse, esta Y es igual a raíz de X, por lo tanto también es igual al radio, ¿no? Entonces, para calcular el volumen de ese disco que encontramos, de esa parte, de ese pedazo, pues había que formular una ecuación, ¿no? Bueno, más bien la fórmula de cómo calcular el volumen del cilindro. Y pues se acuerdan que eso ya lo vimos, bueno, lo vieron en funciones, es pi por radio al cuadrado por la altura. dB pues podemos decir que es la derivada del volumen, porque no estamos calculando todo el volumen. Es solamente una parte, o es el disco que tomamos del total del volumen de la figura, que estaba delimitado por la función. Vamos a hacerlo aquí una vez. dB va a ser igual a pi, pues es una constante. El radio quedamos que era y quedamos que era raíz. Entonces raíz de x, que es la función que nos dieron, al cuadrado, componer la fórmula, y la altura quedamos que era de x, ¿no? O la anchura, por así decirlo. Es lo que medía el pequeño fragmento que tomamos, el disco. Ahora, pues para calcular el volumen completo, si esto es una parte de una derivada del volumen, pues tenemos que integrar toda esta ecuación. Y además, ¿se acuerdan que en el problema nos decía que estaba delimitada esa área por y, la recta y igual a 0 y x igual a 4? Entonces ahí nos están dando los límites. Quiere decir que va a comenzar en 0 a 4. Recuerden que cuando pongamos estos límites hay que ponerlos del menor al mayor. Siempre el más grande tiene que ir arriba. Y te van a ver por qué. Ahora, bueno, aquí como esta es una derivada y esta es una integral o una parte de, pues se van entre ellas, ¿no? Por lo tanto, el volumen de la figura que va a ser igual. Pues aquí vamos a ir acomodando, ¿no? Ese pi es un número, es una constante, lo podemos sacar. Y nos queda integral. Bueno, antes de eso, esta es una raíz, es un cuadrado, se van entre ellas. Entonces nos queda integral de 0 a 4 de x respecto a x, ¿no? La integral de x. Ahora resolvemos esta integral. El volumen va a ser igual a pi. La integral de x pues es x al cuadrado entre 2. Y aquí ya no iría más c. El más c iba cuando eran integrales indefinidas. En este caso ya vamos a calcular un número exacto, un número, ¿no? Un volumen. O área o volumen, en este caso es volumen porque es una figura tridimensional. Y en lugar de c le vamos a poner este símbolo que es o implica que vamos a evaluar el límite, como les decía, el mayor va arriba, menor abajo. Y esto pues se va a calcular sustituyendo los valores que están aquí, donde tengamos la x. Entonces pi por este va a ser 4 x al cuadrado, 4 al cuadrado, límite superior,
menos, este menos siempre va, es menos, siempre es parte de la fórmula de la, cuando integramos de manera definida, si es menos el límite inferior. Lo voy a poner porque, pero bueno, es 0 porque es inferior a 0 al cuadrado entre 2. Esto obviamente va a ser 0. Entonces nos queda, es 0, entonces nos queda pi. 4 por 4 son 16 entre 2 son 8, ¿no? Entonces queda 8 pi. Y como estás calculando un volumen, pero no sé qué unidades venga, vamos a ponerlo como una u y al cubo porque es un volumen. Y esta es la solución de este problema. Igual si quieren multipliquen este pi, es un valor 3.14 es infinito por 8 y lo pueden poner, es lo mismo. Y bueno, esta es la solución del problema. El volumen es igual a esto.